Bueno, Shabbat Shalom, mis amados del Eterno, que la paz de Adonai está sobre cada uno de ustedes. Me honra poder estar compartiendo de la palabra de Adonai, porque es un amor que el Eterno ha puesto en mi corazón por su palabra. Puedo testificar desde que yo era muy niña, sentí el llamado de Adonai en mi vida. Sentí su llamado, su revelación. Puedo decir como está escrito, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, Baruch Hashem. Y es un honor llevar su palabra, llevar su Torah a las naciones. En mí está esa pasión, amados. Desde que al Eterno le agradó revelarse a mi vida, revelarme su Torah y revelarme la verdadera identidad de nuestro Don Yeshua. Porque la identidad del Mesías está bastante alejada de lo que se ha hecho creer a muchos, amados. Y con esto no pretendo creerme más sabia que otros o decirle a alguien, tú estás mal y yo estoy bien. Es ir a la escritura, es ir a la base. El mismo Yeshua le dice a sus discípulos, nuestro Adón, escudriñad las escrituras, porque en ella encontrarán la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Yeshua le está diciendo eso a sus discípulos, no lo está mandando, bueno, Mateo, anda a escribir para que escudriñen, o anda a primera de Pedro, o anda a primera de Tesalonicenses, o anda a Lucas, o a Corintios. No. Cuando nuestro don Yeshua hablaba de la escritura, se refería a los rollos de la Kadosh Torah, a los escritos de los profetas y a los salmos. Ese era el contexto de escritura. Eso tenemos que entenderlo, mis amados. Porque cuando nosotros empezamos a leer la Torah, vemos a nuestro don Yeshua revelado desde el principio. Desde el primer versículo de Génesis, Baruch Hashem. Lo vemos allí. Y hay que entender que cuando se hace mención de la escritura, lo que es escritura, se nos está hablando acerca de la Torah. Cuando, por ejemplo, Pedro escribió porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, ¿a qué palabra cree usted que se está refiriendo Pedro a Corintios? A la Kadosh Torah. A la Kadosh Torah que nos hace sabio, que nos da la instrucción, que nos muestra el pecado. Porque la función de la Torah, hay quienes dicen, no es que ahora ustedes quieren ser salvos por guardar la ley. No, nosotros somos salvos por la fe en el Mesías. Porque la Torah es un manual de instrucciones, es el espejo que te muestra cuando tú la lees cómo tú estás en tu servicio con el Todopoderoso. Cuando leemos acerca de los sacrificios en la Torah, no hay un solo sacrificio que cubriese los pecados de muerte. La Torah deja muy claro cuáles son los pecados de muerte, y esos pecados de muerte en la Torah no tenían perdón. Cuando alguien cometía un pecado de muerte, está escrito, irremisiblemente morirá, porque cometió un pecado de muerte. Por eso es que en Primera de Juan encontramos que él dice, si alguno pecar y cometiera un pecado no de muerte, se pedirá con él. Pero hay pecados de muerte por el que yo digo que no se pida. Cuando dice, porque si pecáramos deliberadamente después de haber recibido el perdón y tuviéramos por inmunda la sangre de Yeshua, se nos está hablando de ese pecado de caré que te corta, que te mata. La Torah no proveía ni un solo sacrificio que llevara a la muerte, que condenara el pecado en la carne. En la Torah leemos sacrificio por hierro, sacrificio por algún pecado no de muerte, por las impurezas de los hijos de Israel, sacrificio de agradecimiento, pero no de muerte, por los que Yeshua pagó. Eso lo entendemos cuando conocemos la Torah. Y me gusta cómo el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, Baruch Hashem, fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Yeshua HaMashiach. ¿A qué escritura se está refiriendo Pablo? ¿A la Torá? ¿A los escritos de los profetas que están conforme a la Torá? ¿A los salmos que están conforme a la Torá? Lo que escribía Pablo lo hacía conforme a la Torá. Pablo le está diciendo a Timoteo, la madre de Timoteo era judía y su padre era griego. Ahora, ¿cómo es esto que esta mujer era judía, tenía Torá y estaba con un griego? Eso va en contra de la Torá. Hay que entender el contexto cultural de lo que estaba pasando. Hay que entender lo que pasó en Judea con la llegada de Alejandro Magno, del helenismo, de cómo muchos judíos hicieron conversión
a lo que era el helenismo, se convirtieron en griegos, se revirtieron la circuncisión. Muchos por persecución, porque Alejandro Magno y el imperio griego instauró una gran persecución contra los creyentes, contra los judíos. Profanaron el templo, levantaron un altar a Zeus, sacrificaron un cerdo en el altar, prohibieron la circuncisión y muchos de los judíos estaban haciendo una reversión de la circuncisión, conocido como epispasmo. Se estaban quitando la circuncisión, amados, para poder ser parte de esos gimnasios a los cuales se asistía desnudo. Los griegos le rendían culto al cuerpo humano. Por eso cuando usted va a un museo a ver el arte de lo que es Grecia, de lo que es ese tiempo, se mira mucho la desnudez. Ellos admiraban la desnudez y ellos consideraban algo horrible que un hombre hiciera circuncisión. Muchos se quitaron la circuncisión para ser partícipe de eso y otros por persecución. Entonces, cuando Pablo escoge a Timoteo, que se nos dice, lo circuncidó porque sabían que su padre era griego, se nos está hablando posiblemente de un yehudí que había abandonado su fe en el Eterno, o por persecución, o porque quizás había querido ser parte de lo que era la influencia griega. Pero la madre de Timoteo se nos dice que era una mujer judía, con una fe no fingida, Baruch Hashem. Y se nos dice que Timoteo desde la niñez sabía las Sagradas Escrituras. ¿A qué escritura crees que se está refiriendo? A la Torá, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es en Yeshua HaMashiach, porque solo es la fe en Yeshua lo que nos hace salvos, mis amados. ¿Y qué dice? El versículo 16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Eterno nos hace sabio. La palabra del Eterno nos hace sabios y entendidos, nos muestra el camino, es una instrucción en nuestra vida. Los que hemos abrazado la Torá sabemos que es un manual de instrucción para nuestra vida que nos revela nuestro don Yeshua. Yeshua mandó a escudriñar la Torá. Yeshua mandó a escudriñar la Torá. ¿Cómo podemos pensar que eso de la ley es esclavitud? En ella hallaréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vaya, leas la Torá, dése la oportunidad por abrazar el pacto, mis amados. En mi corazón hay un deseo de enaltecer la Torá de Lava, de enaltecer su pacto. No fue que Yeshua murió y derramó su sangre, no, es la sangre del nuevo pacto de poner su Torá en nuestra mente y corazón. Y hoy muchos creen que no, seguir a Cristo es lo único que me importa, ya es lo único que vale, de verdad. En serio, ¿Cuántos casos nos conozco yo, amados? Muy tristes, la verdad. Y no por yo quererme congraciar o exaltar sobre los demás, no. De verdad, necesitamos la Torá. Yeshua nos mandó a escudriñar la Torá. Yeshua, cuando resucitó, se les apareció a sus discípulos, abriéndole el entendimiento en las Escrituras. Nos dice los escritos de los evangelios. Nos da ese testimonio de que Yeshua les comenzó a enseñar en los profetas, en la ley de Moisés, que era necesario que todo lo que estaba escrito de él allí se cumpliese. Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos mandó a estudiar la Torá. De modo pues que cuando yo hago mi énfasis en el estudio de la Kadosh Torá, no es para decirte que tú vas a ser salvo por guardar la Torá, no, tú eres salvo por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua se le aparece a la mujer samaritana y le dice, vienen días en que vendrán días, dice Yeshua, en que el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos el espíritu de Yeshua morando en nosotros, que nos va a llevar a cumplir su Torá, que es la verdad, mis amados. Por eso es que en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua. Es un complemento, el espíritu y la verdad, Baruch Hashem. El espíritu y la verdad, cuando tenemos a Yeshua y su espíritu morando en nosotros, nosotros abrazamos su Torá porque es una instrucción para nuestra vida, porque ya no somos esclavos de Faraón. Dice que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia y la justicia es su Torá.
Tenemos que vivir en obediencia a nuestro Rey, quien se entregó, quien pagó por nosotros, quien nos justificó, porque hemos sido justificados en su sangre. Él pagó un sacrificio perfecto, pero no para que nosotros volvamos a transgredir la Torá, sino para que nosotros vivamos una vida de obediencia. Me encanta como lo dice Pablo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Pablo está siendo bien claro: la salvación es por fe, pero la Torá te hace sabio. La Torá te hace más sabio que tus enemigos, según el rey David. La Torá trae bendición a tu vida, porque la Torá es un documento legal expedido por el Todopoderoso, por el Rey, el Boré Olam, el Creador del universo, y tiene una cláusula en Devarim: bendiciones si se cumplen y maldiciones si no se cumplen. Cuando nos dice que Yeshua nos vino a libertar de la maldición de la ley, es de esa consecuencia por romper la ley, no de la ley, porque no es que la ley es maldición, amados, sino que la ley nos muestra el pecado, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8. Yo no conociera la codicia si la Torá no dijera: no codiciarás. No codiciarás. Por tanto, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, se volvió en manera pecaminoso. Por tanto, como escribió Pablo también, erudito en la Torá, Baruch Hashem, si removemos la ley, donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie de pecado. No se puede. Amados, quiero invitarles a que sean parte de este remanente que adora al Padre en espíritu y en verdad, que tiene la salvación que es en Yeshua HaMashiach, pero tiene su Kadosh Torah, la exalta. Hoy es Shabbat, un día que el Eterno nos da para adorarle, para descansar en su presencia, en su palabra, para estudiar su Torah. De nuestro don Yeshua se nos dice que cada Shabbat, en Lucas 4:16, cada Shabbat, como era su costumbre, iba a la sinagoga. Yeshua, lo que comencé diciendo al principio, nuestro Mesías no es ese del manto blanco, griego, romanizado, que santificó todos los alimentos, incluso el cerdo, que vino a abolir la ley, que quebrantó el Shabbat. Yeshua jamás quebrantó el Shabbat. Si lo hizo, no es el Mesías. Porque el pecado es la transgresión de la Torá. Yeshua estuvo en contra de las leyes y mandamientos que habían creado los grupos religiosos que lideraban a Jerusalén y habían convertido los mandamientos de Dios en cargas imposibles de llevar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que atan pesadas cargas sobre los hombres y ustedes no las quieren mover ni con un solo dedo. Ay de vosotros. Habían convertido el Shabbat en algo imposible de guardar. Yeshua estaba en contra de eso. Yeshua dijo: ¿acaso en Shabbat está permitido hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no es que tú te amarres y digas: no voy a hacer nada en Shabbat. El Shabbat es para descansar en el Todopoderoso, en su Torá, reconociendo que Él es nuestro Creador, que nos ha libertado de la esclavitud, honrando este día Kadosh que se va a guardar cuando nuestro don Yeshua venga a reinar desde Jerusalén, porque de Sion saldrá la Torá. Su Torá será enaltecida. Por eso yo soy una embajadora del reino de mi Abba. Cuando oramos el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. El reino viene a nosotros, viene a esta tierra. Ese mensaje de no, nosotros nos vamos al cielo con Cristo y esto aquí se acabó, nos habla de un Elohim que entonces perdió el control del mundo, de la tierra. Todo tuvo que ser destruido. No, mis amados. Yeshua viene a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Yeshua viene a derrotar al adversario. Yeshua viene a instaurar en esta tierra un milenio de paz. Y está escrito en el profeta Isaías que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo todos vendrán a adorar delante de mí, ha dicho el Eterno. El Shabbat, que es el séptimo día, nos habla de ese milenio, ese séptimo milenio en el cual Yeshua viene a reinar en esta tierra. Y luego en la eternidad, el día octavo, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Es a esta tierra que viene a reinar a Yeshua HaMashiach. Él viene a llenar la tierra del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar, Baruch Hashem. Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a esta tierra a libertarla de la esclavitud,
a la que fue sometida a causa del pecado. Hay un plan perfecto de salvación, mis amados. Ese plan lo podemos ver en su Torá, porque los salmos, los escritos de los profetas y la Torá es la base. Cuando nosotros leemos en los evangelios, nos da testimonio de nuestro Adón. Cuando nosotros leemos Lucas, Primera de Pedro, Romanos, Corintios, las cartas de Pablo, de Pedro, hablan conforme a la Torá. Esa es la base, no la podemos remover. Te quiero invitar en este día a que reflexiones si de verdad tu fe está fundamentada en la palabra de Dios. El verdadero Mesías es hebreo, es judío, amó la Torá, la guardó. El verdadero Mesías dijo: no he venido a abolir la ley, la vine a cumplir. De modo que cualquiera que guarde el mandamiento más pequeño, aún el más pequeño, y así enseña a otros, este será grande en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los quebrante y enseña a los demás a quebrantarlo, este será muy pequeño en el reino de los cielos. Yeshua dejó el camino clarito, mis amados. Pero lo que pasa es que hemos removido la escritura y queremos defender nuestros propios ideales, religiones y denominaciones. Pero la palabra está aquí, escrito está. En esta Biblia, miren, esta Biblia bien grande que compré porque hacemos estudios en familia y es muy práctica para que Jeremías pueda estudiar porque tiene letras grandes y él está en ese proceso de leer fluido. Baruch Hashem, mis amados, es un placer como siempre llevarles la palabra del Todopoderoso. Shabbat Shalom.